Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast semanal que espero compartir con ustedes. Soy Rod y estoy muy emocionado de estar aquí para entregarles esta nueva aventura de aprendizaje del español. Bien, hoy vamos a explorar el mundo de la literatura y la cultura a través de la lectura de textos fascinantes. Es lo que vamos a tratar de hacer constantemente y especialmente con autores que sean conocidos y también con algunos artículos que te puedan interesar sobre ciencia, viajes, cultura y mucho más. Te invito a suscribirte, te invito a comentar y a que dejes abajo tal vez alguna consulta o algún texto que te gustaría que leyera para compartir con todos los amigos acá en nuestro podcast a través de YouTube y las diferentes redes que estamos utilizando. También te invito a visitar mi página web para tomar tus sesiones de tutoría en español www.holaproferrod.es. En un momento más vamos a comenzar con la lectura de 100 años de soledad. En el segmento de hoy nos vamos a sumergir en esta obra de uno de los grandes maestros de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, y les voy a leer un pasaje de la famosa novela 100 años de soledad. Vamos a leer parte del primer capítulo donde podremos apreciar una gran riqueza de lenguaje, de conceptos y todo este imaginario desbordante del autor mencionado. 100 años de soledad es, sin lugar a dudas, la novela más célebre o una de las más célebres de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Algunos críticos han enmarcado a 100 años de soledad en lo que se conoce como el realismo mágico o lo real maravilloso, una corriente literaria de los países latinoamericanos donde la realidad convive con lo sobrenatural, mientras los personajes de estas obras experimentan todos los fenómenos sin ningún asombro. 100 años de soledad narra la historia de los Buendía. A lo largo de 100 años, una familia que habita el pueblo de Macondo. Tanto los nombres, las situaciones, los sueños, las esperanzas, los miedos, las obsesiones y fracasos suelen repetirse una y otra vez en esta obra, dejándonos a nosotros, los lectores, y en este caso a ustedes, los oyentes o los auditores, con la sensación de que los personajes están atrapados por la fuerza de esta herencia en la obra. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de español, Rod Spanish Podcast, ¿ok? Posteriormente vamos a hacer un poquito de análisis, vamos a desmembrar algunas palabras, algunas frases que considero importante detallar. Además, quiero contarte algo también. Para nosotros en español, no todas las palabras que vas a escuchar o que vamos a leer son conocidas. Muchas de estas palabras son muy poco usadas, así que para nosotros en español no siempre es muy fácil comprender absolutamente todos los detalles, especialmente cuando se trata de obras de este carácter. Vamos a comenzar entonces con el capítulo número 1 de esta gran obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Antes voy a beber un poquito de mate. ¿Sabes lo que es el mate? Y te voy a contextualizar a nivel latinoamericano. Mira, el mate es una bebida que se consume en prácticamente toda Latinoamérica, Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y también acá en Chile. Así que salud, salud, it's like cheers, ¿ok? Delicious. Es muy amargo, no tiene azúcar, es solamente la hierba, ¿ok? ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí está, bueno. Y el agua no tiene que estar hervida, not boiled, ¿ok? Too hot but not boiled. Bien, vamos a comenzar con la lectura. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas. Tal vez tú me vas a preguntar qué significa diáfanas. Bueno,
Cuando las aguas son diáfanas, son muy transparentes, puras, prístinas. ¿Ya? Ojo, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. To point. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados, que no vestían muy bien, tal vez no estaban muy limpios, tal vez se encontraban no con muy buen aspecto, no se veían muy bien, o desaliñados, no muy bien vestidos y tal vez no limpios. Estos gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron un imán. Un imán es un magneto. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública. A tricky public demonstration. ¿Ok? Truculento es tricky. Una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. La octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Mate. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Nail and nail, ¿ok? Desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. Pregonar es ir diciendo a viva voz. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ok? En la calle, en un escenario, etc. Pregonar. Repetir una frase una y otra vez para que todos la puedan escuchar. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». El ánima es como el espíritu, the ghost, the spirit. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación, desaforada. ¿Qué es desaforada? Desaforada es que no tiene límites, va hacia cualquier lugar. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, el gitano, le advirtió. ¿Ok? «Para eso no sirve». Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por 2 lingotes imantados. Magnetized, ¿ok? Y el mulo y los chivos son animales que tenían en la casa o digamos dentro del patrimonio de los Buendía. Úrsula y Guarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Desmedrado. Quiere decir que
no era muy grande, no era muy variado, ¿ok? Así que era algo pobre el patrimonio doméstico. Y no consiguió, y no consiguió disuadirlo, ¿ok? No logró hacer que él se arrepintiera o que tomara otro camino. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, respondió o replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. ¿Qué es el conjuro? El conjuro es el pregón o lo que pregonaba este gitano. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido. Estaba completamente cubierta de óxido. Casco, helmet, y un cascote es como una costra encima, ¿ok? Entonces estaba todo lleno de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Bueno, calcificado significa que ya, digamos, se había prácticamente descompuesto, estaba solamente el calcio, calcificado, el calcio, y llevaba colgado en el cuello un relicario, y un relicario es un pequeño objeto que tú cuelgas en tu cuello, donde lo abres y dentro puedes guardar algún recuerdo, un souvenir, etc. Y era de cobre, ¿ok? Copper. Y llevaba un rizo de una mujer. ¿Qué es un rizo de una mujer? Este es de hombre, ¿ok? En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, muy grande, una lupa muy grande, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Ese gitano contaba historias. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de la mano. «La ciencia ha eliminado las distancias», pregonaba Melquíades. «Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa». Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. ¿Qué es la concentración de los rayos solares? Los rayos del sol se concentran. Concentrar, ¿ok? José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como una arma de guerra. Melquíades otra vez trató de disuadirlo. ¿Qué hizo? Trató de convencerlo de lo contrario, ¿ok? Pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Consternación. Ella no podía soportarlo. Consternada. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones. Privaciones. El papá de Úrsula se privó. Quiso decir que hubo muchas cosas que él no tuvo para poder dejarle ese cofre a ella.
y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. ¿Por qué debajo de la cama? ¿Cómo puede enterrar debajo de la cama algo? Recordemos que el mundo de Macondo, en el imaginario de García, lo que está haciendo es contarnos también que no existían los pisos, the pavement, no había piso, era solo tierra, por lo tanto podía enterrarlo, de tierra, enterrarlo bajo la cama perfectamente. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, ¿ok? Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación. Abnegación es una dedicación absoluta solo a una cosa, ¿ok? Privándose de otras, abnegadamente. Con tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga. La tropa enemiga, the enemy troops. Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras. Úlceras son heridas y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa. Hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Es decir, que logró crear, digamos, un manual, ¿ok?, de usuario. Muy bien, pistas para poder comprender lo que él había hecho. Un arma. Él dice que había hecho un arma. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos. Pliegos son muchas hojas. Lot of papers, ¿ok? Withdraw. Al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra. Se extravió en pantanos desmesurados. Remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras. La desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. Es decir, el mensajero que llevaba el mensaje tuvo que pasar por muchos problemas para poder cumplir con su misión. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, wow, poco menos que imposible. Solo imposible, un poquito más abajo de imposible, poco menos que imposible. José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra, cuando tú dices en español de su puño y letra, se refiere a que lo escribió él mismo. De su puño y letra, escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. El astrolabio, la brújula y el sextante son instrumentos de navegación que normalmente se utilizan para navegación o se utilizaban antes del GPS y toda la tecnología que hay digital para navegar
en el mar o a través de territorios desconocidos. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Lo que pasa es que al leer lo que intenta contarnos el autor es muy divertido, por lo que les decía al principio, este imaginario de García Márquez que es muy, muy, muy loco, muy abierto, puede aparecer cualquier cosa en el camino y la riqueza de estos textos en este plano de imaginación es asombroso. Así de simple. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Pudo viajar por el mundo explorando el universo solamente a través de estos instrumentos de navegación. Su imaginación era realmente desaforada. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso a nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la auyama y la berenjena. Todos estos son frutos muy típicos de Latinoamérica y que están enmarcados dentro también de este imaginario de Gabriel García Márquez, en este territorio llamado Macondo, donde viven durante todo este tiempo, 100 años, la familia de los Buendía y sus vecinos, amigos y personajes dentro de la obra. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas. Sin dar crédito a su propio entendimiento, por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. «La tierra es redonda como una naranja». Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura de este maravilloso libro. Es parte del primer capítulo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Fue uno de los libros que creo que me acercó mucho a la literatura latinoamericana, porque cuando uno comienza en la escuela, te hacen leer libros estándar dentro de lo que entrega el Ministerio de Educación. Este no está afuera, pero creo que fue uno de los libros que rompió un paradigma que yo tenía sobre la lectura y los escritores latinoamericanos. Me marcó mucho, abrió mi imaginario y me hizo comprender que la literatura no siempre relata cosas tan precisas dentro de contextos de novela, sino que además también puede viajar por la imaginación presentándote diversos mundos con infinidad de colores y situaciones absolutamente absurdas, extrañas, bizarras, pero que para los personajes que están dentro de estas obras son las más normales. Esto es parte de lo entretenido y divertido de lo que hace, por ejemplo, Gabriel García Márquez, quien quería compartir hoy día contigo en este podcast
de español y de literatura española. Bien, te quiero invitar a conocer mi página web. Aquí te la estoy mostrando. Si estás escuchando el podcast, no la vas a poder ver, pero te comento. Hola, profe Rod, Your Spanish Tutor Online. Y acá vas a poder encontrar información. El sistema que utilizo para tener mis sesiones directas contigo es a través de la inmersión en el español. Creo que ese es el mejor método. Fue así como yo aprendí inglés. Yo soy un profesional de la voz, soy locutor. Ahora simplemente estoy leyendo. No es mi voz de locutor. Pero sí quiero compartir contigo estos textos que creo que son maravillosos, enseñan mucho y compartirlos contigo si me estás escuchando. Tal vez tu idioma nativo no es el inglés, o tal vez lo es, pero que escuches esto con una lectura apropiada en español me parece que es un gran aporte para tu aprendizaje. Te invito a mi página entonces para que tengamos sesiones directas, tú y yo, face to face, online, y vamos a poder compartir también estos descuentos. Te quiero compartir estos descuentos para que puedas acceder a mi página web y tomar estas sesiones personales a través de vocabulario, gramática, conversación, etcétera. Lo importante es que van todas orientadas a que sea entretenido para ti en temas que a ti te interesen, más que lo que yo quiero enseñarte, es lo que tú vas a aprender simplemente concentrándote en lo que a ti te llama la atención. Bien, espero que hayan disfrutado este capítulo, es el primero, me costó un poquito, lo tuve que grabar un par de veces antes, pero ya está. Espero que sigas con nosotros, suscríbete, haz comentarios y mándame tus sugerencias. Muchas gracias y que estés muy bien.